Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la genética de la acondroplasia. El pintor Diego Velázquez realizó varias pinturas en las cuales pueden observar personas con acondroplasia. Así que esta entidad es conocida desde hace mucho tiempo, incluso en algunos hallazgos de la cultura prehispánica podemos ver también representaciones de la acondroplasia. No es muy clara la razón por la cual Diego Velázquez hizo estas pinturas, pero parece que era algo que a él le gustaba o tenía una preferencia por hacer. La acondroplasia es la displasia esquelética más común y afecta aproximadamente a una de cada 25.000 personas. No tiene preferencia por ninguno de los dos sexos y se considera o se calcula que actualmente afecta a más de 250.000 personas alrededor del mundo. Acondroplasia significa sin formación cartilaginosa. Así que el daño genético que causa esta enfermedad altera la conversión normal del cartílago en hueso. Podemos decir que hay una falla en la conversión de ese cartílago en hueso y eso hace que no crezcan lo suficiente y se acorte. Así que la falla de crecimiento se da en los huesos largos. Y las complicaciones que tiene esta entidad surgen de forma secundaria a la compresión ósea de los tejidos nerviosos o de otros tejidos. Así que, aunque su mayor manifestación es a nivel de la talla y del crecimiento de las extremidades, realmente la podemos considerar o se considera es una enfermedad multisistémica. Vamos a observar una talla baja desproporcionada, por lo que sus extremidades son más cortas. Esa talla baja se ve tan desproporcionada es más por el acortamiento proximal de los miembros inferiores. Pero los miembros superiores también van a estar cortos y también es del segmento proximal. O sea que vamos a tener una talla baja que puede tener un tronco de un tamaño normal, pero las extremidades están cortas en los fémures y en los húmeros. Esto es lo que puede orientar un poco hacia el diagnóstico. Y hay que resaltar que las personas con acondroplasia tienen un intelecto normal, siempre y cuando no tengamos algún compromiso neurológico secundario a la compresión que puede realizar esta alteración ósea sobre el sistema nervioso. Las personas que tienen pseudoacondroplasia, que es otra entidad, sí tienen un compromiso cognitivo. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. Pero eventualmente una persona con acondroplasia puede tener un compromiso en cuanto a su inteligencia si, por ejemplo, durante el parto se presenta una asfixia perinatal, pero como tal no es algo de la enfermedad. Esto simplemente es para esquematizar cómo debe ser el crecimiento normal. En una persona con una talla promedio, vamos a tener que el segmento inferior y el segmento superior tienen la misma distancia o tienen el mismo tamaño. Incluso si una persona hacemos una medición de su envergadura, la envergadura debe ser igual a la talla. En cambio, en las personas con acondroplasia, vemos claramente que los segmentos son desproporcionados, siempre siendo el acortamiento a nivel proximal y el crecimiento que vamos a tener es claramente menor. Lo mismo aquí esquematizando la diferencia en los segmentos, siempre siendo más comprometido el inferior. Y aquí vemos cómo podría esquematizarse el crecimiento normal, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Si somos acuciosos, vemos que realmente el mayor compromiso es a nivel de los miembros inferiores. Podemos hacer el diagnóstico molecular. El gen comprometido es el gen FGFR3 que codifica para el factor de crecimiento de fibroblastos y en cuanto a la acondroplasia, la mutación o el daño genético más frecuente que afecta más o menos el 90% de los casos es esta PGLI 380 ARC y la siguiente en frecuencia sería PASN 540 LIS. Esta es una muestra pequeña de 79 personas afectadas, pero esto es lo que vamos siempre a observar. Así que el estudio genético se inicia por estas dos mutaciones o variantes patogénicas porque ya cambió su nomenclatura y en caso de que salgan negativas, pues tendríamos que hacer la secuencia de todo el gen.
En cuanto a la hipocondroplasia, que podríamos llamarla una forma leve de acondroplasia, la mutación más frecuente es la PASN 540 LIS, que está presente aproximadamente en el 76% de los casos, y aunque aquí tenemos solo una muestra de 29 pacientes, esto también es lo que se ve pues en la vida diaria. Quiero resaltar que para el registro de las personas con acondroplasia en el listado de enfermedades huérfanas, no es necesario el estudio molecular. El diagnóstico o el estándar de oro del diagnóstico para acondroplasia, según el protocolo del CIVIGILA, son los hallazgos radiológicos, pero sí es importante tener la confirmación molecular, por lo que eventualmente podría ser otra forma de displasia esquelética como la hipocondroplasia. Y en el fenotipo leve, este diagnóstico molecular se utiliza para diferenciarla entre las dos entidades, acondroplasia y hipocondroplasia, pero repito, en nuestro sistema de salud no es necesario la confirmación molecular para poder hacer el registro en el CIVIGILA. ¿Y cómo se hereda la acondroplasia? Tiene un patrón de herencia que se conoce como autosómico dominante y esto está presente en el 20% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Se hereda de uno de los dos padres que está afectado. Acá en este esquema tenemos el padre afectado y la madre sana. Cuando se reparten los genes, siempre tenemos dos copias de nuestros genes, tenemos dos posibilidades. O se segrega el gen mutante o se segrega el gen normal. Así que podemos decir que el riesgo de que se transmita a la siguiente generación es del 50%. En este caso, tenemos acá un hijo que hereda el gen mutante del padre y pues la madre como es sana, sus dos genes siempre serán sanos. Y en este caso, esta mujer también hereda el gen dañado del padre y pues el gen sano de la madre. Así que aquí podemos ver la posibilidad de 2 en 4 de tener hijos afectados, o sea, del 50%. Como ya lo mencioné previamente, no hay ninguna preferencia por ninguno de los dos sexos, así que podemos ver igual proporción de hombres y mujeres afectados. Pero en el 80% de los casos ocurre por una variante de novo o una mutación nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos padres son sanos, pero que alguno de los hijos va a presentar la enfermedad. En este caso, pues la hija fue afectada y aquí tenemos el gen mutante. La presencia de variantes de novo está relacionada con la edad paterna. Entre más edad paterna avanzada tenemos más riesgo de desarrollar estas variantes de novo. No es muy clara la razón, más allá de la espermatogénesis continua y la falla de los mecanismos de reparación del ADN con el envejecimiento. Pero pues eso no quiere decir que el padre sea culpable o algo similar, y pues la única forma de saber si es heredado de la madre o del padre sería por estudios de segregación, que en este caso no se pueden realizar porque el afectado pues es el hijo y los padres sanos. Puede ser por un mosaico germinal. ¿Eso qué quiere decir? Que en las células germinales, ya sea óvulos o espermatozoides, pues pueden estar presentes algunas células mutantes, y eso es lo que nos puede llevar a el desarrollo de la enfermedad. Teniendo en cuenta esto, no es muy clara o no es muy posible establecer una real riesgo de recurrencia, pero se considera que en un siguiente embarazo podría haber un riesgo del 1% de volver a tener un hijo afectado. A partir de ella, que está afectada, sí se va a heredar con un 50% de recurrencia. Y solo una variante causal es suficiente para la expresión del fenotipo. Por eso, solo se esquematiza siempre un gen mutante. Y es una enfermedad que tiene una penetrancia completa. O sea que aquella persona que tiene el daño genético va a presentar la enfermedad. Y lo que ya he mencionado a lo largo de toda la charla, ambos sexos son igualmente afectados. Y también lo mencionamos, el 80% de los individuos van a tener una acondroplasia, pero sus padres van a tener una talla promedio para la población. ¿Qué causa la acondroplasia? Lo mencioné someramente previamente, pero son por alteraciones en el gen FGFR3. Recordemos que el crecimiento óseo normal lo podemos dividir
en dos formas de hueso. El hueso membranoso, que son los huesos planos, donde hay una osificación intramembranosa y aquí no tenemos un precursor cartilaginoso. Y este nos va a formar huesos planos faciales, craneanos de las mandíbulas, de las clavículas. En cambio, el hueso endocondral, que es el que tiene cartílago y es el que va a hacer la osificación endocondral, es el que sirve como precursor del hueso. Así que este estará presente en los huesos largos y en los huesos que soportan peso, que son también las vértebras. Así que este cartílago es el que nos va a permitir la formación del hueso para que crezcan o aumenten en longitud estos huesos. Acá tenemos pues la esquematización de todo lo que sería el hueso endocondral y básicamente el daño genético va a estar en lo que se considera la zona de proliferación de la placa de crecimiento cartilaginosa, en la cual no va a haber una cantidad suficiente para que se forme el hueso. El daño genético que causa la acondroplasia se considera una mutación de ganancia de función, o sea que puede decirse que el gen se vuelve un poco más eficiente o el receptor, que es el producto del gen, se vuelve un poco más eficiente, transformando el cartílago en hueso y eso es lo que hace que disminuya la cantidad de cartílago y no tengamos suficiente precursor para el hueso. Acá tenemos la vía de FGFR3, que es el receptor que va a activar a los condrocitos para que haya la proliferación. Acá tenemos un hueso normal con las diferentes zonas de la placa de crecimiento y como ya lo mencioné, el FGFR3 es un receptor transmembrana en la vía de señalización del factor de crecimiento de fibroblastos. Así que este es un regulador negativo de la actividad de la placa de crecimiento y del crecimiento óseo lineal, lo que ya les mencioné. Este receptor hace que el cartílago se convierta en hueso y es lo que permite que tengamos un crecimiento adecuado. Simplemente tenemos una esquematización en cuando se une al receptor y se inicia la señal que va a llevar a la formación del hueso degradando el cartílago. En cambio acá, cuando tenemos un daño genético, el receptor va a permanecer siempre activado, o sea, queda como hasta atascado y eso es lo que hace que no se forme suficiente cartílago. Es una mutación de ganancia de función, como ya lo mencioné, que pues uno pensaría que cuando hay una ganancia de función eventualmente podría ser algo bueno, pero realmente en este caso es la causa de la enfermedad. Y aquí vemos pues las señales que siempre permanecen activas y es lo que lleva finalmente a la degradación de los condrocitos. Cuando el FGFR3 está mutante, va a inhibir la conversión del cartílago en hueso y va a perjudicar el crecimiento. Acá tenemos nuevamente esquematizado la vía del FGFR3. Este es un condrocito sin mutación, donde tenemos acá la placa de crecimiento cartilaginoso, donde siempre vamos a tener una reserva en la cual va a poder crecer el hueso. Y pues acá está la zona proliferativa del cartílago, que es donde más afectación se ve en la acondroplasia. Aquí tenemos otra vía adicional que ayuda a la regulación de esta vía, en la cual podríamos decir que inhibe a esta vía inhibitoria, o sea que la participación de estas dos vías es lo que permite una adecuada conversión del cartílago en hueso y un crecimiento normal. Y aquí el esquema de cómo veríamos afectados a los huesos en la condroplasia, donde claramente acá hay una disminución marcada en la zona proliferativa y la zona de descanso en reserva también va a ser un poco pequeña. Y eso es lo que hace que el hueso finalmente sea corte. Y la característica que ya también la mencionamos es que el acortamiento es proximal, o sea, en el húmero y en los fémures. Y acá vemos cómo se vería alterada la vía de señalización cuando tenemos la mutación. Acá el receptor FGFR3 siempre permanecerá activado y aquella vía como reguladora, que es la que debería inhibirlo, no lo puede inhibir. Y eso es lo que lleva a la constante activación de la vía y a que no se haya
o se haga un recambio muy rápido del cartílago en hueso, impidiendo el crecimiento. Lo que ya les mencioné, la disminución marcada, pues de toda la zona de la placa de crecimiento, pero sobre todo de la zona proliferativa. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias. Acá también tengo una imagen de una pintura de Diego Velázquez, donde también está representada una persona con acondroplasia.